Bien, vamos a continuar con las actividades. La próxima actividad es el foro Hacer Podcast en Puerto Rico, lo que no se escucha. Esta actividad fue organizada por la Concentración de Información y Periodismo de la Facultad. Este foro reúne a 3 distinguidos periodistas y colegas que trabajan el podcast en Puerto Rico, quienes conversarán sobre los retos de crear, sostener y fortalecer proyectos de audio desde nuestro país. El foro contará con la moderación del colega Víctor Ramos Rosado, periodista de entretenimiento y estilos de vida en El Nuevo Día. Víctor cubre temas de cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía y se ha especializado en el periodismo narrativo aplicando técnicas literarias a la redacción noticiosa. También se ha especializado en el periodismo sonoro y sus distintas formas, fungiendo como reportero, productor o editor en proyectos como En Qué Quedó, El Rastro, La Brega y el podcast de noticias En Diario del Nuevo Día. Además de sus coberturas diarias, escribe crónicas, reportajes y perfiles de largo aliento con un enfoque en el storytelling y el interés humano. Su trabajo en el género de la crónica ha sido reconocido a nivel internacional por la Sociedad Interamericana de Prensa y en Puerto Rico ha recibido premios tanto del Overseas Press Club como de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Con ustedes, el moderador de este foro, Víctor Ramos Rosado. Buenos días. Buenos días. Gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y presentar a estos estimadísimos, muy queridos colegas, a quienes no puedo ver muy bien desde esta esquina, pero voy a tratar. Comenzando con la compañera Laura N. Pérez Sánchez. Laura estudió Historia de las Américas en la Universidad de Puerto Rico. Inició su carrera periodística en el año 2005 como reportera y editora de The Associated Press. En el año 2010 se incorporó a El Nuevo Día, donde trabajó como reportera y luego en la Unidad de Investigaciones y Datos. En el año 2018, mientras era subeditora de noticias, obtuvo la prestigiosa beca Nieman de Periodismo de la Universidad de Harvard. Actualmente ejerce como periodista independiente y colabora con medios internacionales como The New York Times y National Geographic, así como con el Centro de Periodismo Investigativo. Su trabajo sobre el futuro energético de Puerto Rico, realizado junto a Oscar Serrano y Ezequiel Rodríguez Andino para el podcast El Meollo, fue reconocido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en la premiación de este año. Rosalina Marrero cuenta con más de 2 décadas de experiencia en la cobertura de espectáculos y cultura, egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, hoy Facultad de Comunicación e Información. Trabajó en los diarios Primera Hora y El Nuevo Día. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Desde hace un año produce y conduce el podcast Hablemos con Rosalina, un emprendimiento distinto que confirma su lugar como una de las primeras y principales voces referentes del periodismo de entretenimiento en Puerto Rico. Luis Valentín cursó estudios en Economía en la Universidad Estatal de Pensilvania y en Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Inició su carrera periodística en Caribbean Business en el año 2010 y desde 2018 forma parte del Centro de Periodismo Investigativo, donde cubre la crisis de deuda y la gestión fiscal de Puerto Rico, además de temas de negocios y corrupción. Desde 2021 también produce el podcast De Cerca del CPI. Su trabajo ha sido reconocido con premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club. Antes de comenzar, y no sé si esto es algo que ya se haya hecho a lo largo de este foro, si se ha hecho no creo que sea algo malo repetir el ejercicio, que tomemos unos segundos de silencio por los colegas periodistas asesinados en Palestina, que sus almas descansen en paz y que alcancen la justicia en algún momento. Y siguiendo en esa vena del silencio, ayer el colega Eliezer Budasov empezó su clase con una cita que me parece maravillosa y quisiera repetir en el día de hoy, que dice: Aristóteles nos metió a la cabeza que somos el animal que habla, yo digo que somos el animal que escucha, yo no nací hablando, el lenguaje me lo dio la comunidad, pero sí nací escuchando. Esto es una cita de Hugo Mujica, un sacerdote y poeta argentino.
A eso yo añado que el sonido es uno de los primeros sentidos que desarrollamos desde que estamos en el vientre materno. Nuestra primera interacción con el mundo externo es el sonido. Por eso es que los niños cuando nacen ya reconocen las voces de sus madres. Es el primer sonido familiar con el que reconocen naciendo. Así que, tomando un breve momento de privilegio de moderador, como le llamaré a esto, quisiera que hiciéramos un ejercicio y le voy a pedir a todo el mundo que cierre los ojos por unos breves segundos y vamos a hacer silencio. Y lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en escuchar este salón. Ahora, quisiera que imaginaran los sonidos de sus vidas. Ojo, no los sonidos de la isla, son una campaña fatula de Discover Puerto Rico, los sonidos de su vida. Eso quiere decir la cafetera colando café en la mañana, el perrito del vecino ladrando, el trimmer del vecino que solamente Dios sabe por qué se levanta a las 7 de la mañana a talar, un domingo. Ese tipo de cosas. Piensen también en esos sonidos que ya no están. La voz de un ser querido que ya partió, los sonidos de una casa vieja antes de mudarnos, o el patio de la casa de los abuelos cuando éramos niños. El sonido le da forma a nuestras vidas y, sin embargo, es uno de los sentidos a los que menos atención le prestamos. Caminamos por el mundo oyendo, pero no escuchamos. Así que si algo se llevan de este panel y de esta jornada en general, que sea un interés, una curiosidad genuina por el acto de escuchar lo que nos tiene que decir el mundo. Eso, me parece a mí, es una de las cualidades que hace a cualquier buen periodista. Habiendo dicho eso, pueden abrir sus ojos. Las reglas del juego son como sigue. Se harán unas 3 preguntas. Cada panelista va a tener aproximadamente 5 minutos para contestar a su pregunta. A los 30 segundos yo les estaré notificando cuánto tiempo les queda. Y luego tendremos al final una sesión de preguntas. ¿Estamos set? ¿Estamos listos para empezar? La primera pregunta para nuestros 3 panelistas. Voy a comenzar en este caso con el querido compañero Luis Valentín. La pregunta es la misma para los 3 panelistas. Así que, Luis, querido, poniéndote aquí los 5 minutos a contar. ¿Cómo surgió el proyecto de podcast en el que trabajas y cuál ha sido tu rol principal en su desarrollo? ¿Cómo se decidió que el formato de podcast era el idóneo para el proyecto? Bueno, primero, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de estar, de la invitación y a todos ustedes por estar acá. El podcast de cerca del Centro de Periodismo Investigativo nació para allá el 2021, más o menos, cuando en una conversación que tuve con la directora ejecutiva del centro, Carla Binet, y este servidor, estábamos tratando de pensar maneras en que pudiéramos contar las historias larguísimas que publica el Centro de Periodismo Investigativo. Esto, ¿verdad? La manera en que se presentan estas investigaciones muchas veces a los periodistas que trabajamos allí nos pone a pensar muchísimo, ¿no? De que cómo podemos contar esto y que las personas lo lean completo y tengan, ¿verdad? Reciban toda la información que estamos poniendo ahí. Así que en esa discusión y recordando que en ese año también hubo como que un mini boom de podcast, pensamos que el formato audio podía ser una manera muy interesante para contar nuestras historias, tanto para nuestra audiencia como para los mismos periodistas del centro que mayormente, ¿verdad? Trabajamos el formato de, ¿verdad? Escrito. Así que en ese momento, como dije, comenzamos las discusiones y empezamos a diseñar, ¿no? Cómo pudiese ser un podcast del centro antes de que tuviera nombre. Una de las primeras cosas y que al día de hoy sigue siendo una de las características principales del podcast de cerca es que el podcast del centro iba a contar investigaciones que ya
fueran publicadas por el centro, que se estuvieran publicando a la misma vez que sale el podcast. Es decir, no íbamos a trabajar investigaciones para audio primero. Eso, ¿verdad? Generó un debate y creo que, ¿verdad? Mirando para atrás, ha sido una buena decisión. Primero por los retos, y sé que más adelante vamos a hablar un poco de los retos que en nuestro caso hemos tenido para producir este podcast. Pero esa fue una de las primeras cosas que quisimos tener en mente cuando diseñamos el proyecto. Identificamos rápido qué recursos teníamos para poder producir un podcast, ¿no? Y un podcast que fuera narrativo era la idea principal. Así que sabíamos que teníamos un banco de historias sobre el cual podíamos buscar y ver cómo podíamos sacar audio de esas historias. Eso también presentaba retos, claramente. Hay entrevistas que ya se hicieron y no se pensaron que iban para audio. Eso presenta un reto, ¿no? A la hora de ver si el audio funciona o no. Más allá de que sabemos que la persona que está hablando es una voz importante o que funciona, ¿no? para poder contar una historia. También otra cosa que es bien importante es las historias del centro tienen muchos datos duros y también pues era un reto de cómo podemos presentar esos datos en audio. Eso sigue siendo un reto y pues nada, lo trabajamos y hemos buscado las maneras de presentarlo. Otra cosa que también fue una pauta que puso Carla para la producción del podcast es que no íbamos a contar la misma historia escrita. No vamos a narrar lo que ya está escrito, ¿verdad? O hacer una alteración de eso para hacer un episodio de cerca. Así que, básicamente, tú tenías una historia escrita, una investigación escrita, y había o el periodista que estuviera trabajando esa historia tenía que escribir un libreto distinto, ¿no? Pero siempre anclado en los hallazgos de la investigación ¿verdad? Sobre la cual se base el episodio. Así que eso por un lado. Y por último, para ir terminando, decidimos que el podcast no iba a tener una voz oficial. Yo sé que eso también genera mucho debate en el mundo de podcast, ¿no? De crear esa familiaridad y que las personas que están escuchando el podcast puedan sentir esa cercanía, ¿no? A la hora de elegir su podcast favorito. Y tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? De voces que uno reconoce rápido cuando están hablando de podcast. En este caso, nosotros queríamos darle una voz a los periodistas del centro a la misma vez. Queríamos que los periodistas también narraran, y eso pues claramente presenta un reto porque muchos de ellos pues quizás no nos sentimos, me incluyo, cómodos narrando un episodio, pero pues poco a poco se iba a trabajar en el proceso para que eso pudiera ocurrir. Así que así nació De Cerca. En el 2022 ya estábamos corriendo, ya teníamos un nombre, una identidad, y así comenzó el proyecto básicamente. Ay, perdóneme, en mi caso yo soy el productor, el equipo está compuesto por este servidor, está Carla Minet como la editora general y Nore Feliciano, una dura, la editora de sonido, que para mí es igualmente importante un proyecto de podcast, esa parte de sonido que es clave. Rosalina, Bueno, vamos a ¿te repito la pregunta? Buenos días. Buenos días y gracias también por la invitación a los compañeros Amari Santiago e Israel Rodríguez, que hoy está de cumpleaños. Bueno, en el caso de Hablemos con Rosalina, esto es un proyecto muy personal. Surgió hace apenas un año, lo llevamos de forma bisemanal y surge luego de un cambio repentino a nivel... Hola. Hola. Sí, ahora. Bueno, repito. Hablemos con Rosalina, como les decía, es un proyecto muy personal que comenzó hace apenas un año, luego de un cambio repentino a nivel profesional. Comencé a recibir llamadas de las mismas fuentes que he trabajado a través del tiempo, que me enviaban información y demás, y yo decía, ¿qué hago con todo esto? Entonces estaba trabajando con la compañera fotoperiodista Vanessa Serra en otro proyecto y dijimos,
pues vamos a sentarnos, vamos a desarrollar un proyecto de entrevistas relajadas dentro del tema de cultura de entretenimiento, que es lo que he trabajado a nivel profesional por 25 años. Y lo hicimos de una manera muy espontánea, muy natural. Ella tenía su trayectoria, sus equipos, yo los recursos de las fuentes. No nos fuimos a un estudio, siempre hemos grabado mayormente en escenarios exteriores a un estudio, me refiero, pero nos vamos a Bellas Artes, a escenarios cónsonos, ¿verdad?, con el ambiente artístico y cultural. En ocasiones hemos grabado en estudio, pero han sido los menos. Estos son entrevistas a figuras del mundo del espectáculo, del mundo cultural, son entrevistas relajadas, un poco reconociendo que no puedo competir con los medios grandes que están diariamente generando contenido, así que nos sentamos con estas figuras y generamos una conversación relajada sobre trayectoria. Probablemente haya un proyecto en el momento que sea la excusa para generar esa conversación, pero no trato de centrarme en eso de modo que el contenido pueda vivir y no pierda vigencia. Lo trabajamos de manera bisemanal porque pues es un proyecto que llevamos nosotros, yo digo de forma muy artesanal, no está respaldado por ningún medio masivo, que es uno de los grandes retos en este proceso. Afortunadamente pues por la trayectoria que tiene tanto Vanessa Serra como yo dentro del tema, pues hemos contado con fuentes que están muy disponibles a sentarse con nosotros y a dialogar, y eso pues ha sido muy satisfactorio. En términos de reto, es complicado, ¿verdad?, salir en esta selva que se ha convertido todo este mundo del podcast, y en ese sentido una cosa que hemos querido hacer es apostar bastante al aspecto visual también para darle una imagen distinta a ese podcast que generalmente vemos en las redes sociales de una figura sentada en una mesa con un micrófono de frente y la otra persona, sino que hemos querido enriquecer ese aspecto visual para que también sea un atractivo adicional, y considerando también que, viendo un poco los números que hemos ido generando, mucha gente lo ve como a través de la televisión. Entonces eso pues lo hemos tomado muy en serio, y una de las cosas que me doy en el pecho es que hemos cuidado mucho ese aspecto para que más allá del audio, que obviamente es muy importante, también ese sea un valor del proyecto, y ha sido muy satisfactorio ver la reacción de la gente, tanto de los recursos a los que nos acercamos, de que siempre hay una disposición, y resaltando eso específicamente. Esto es un tema que, aunque hay muchísimos recursos, hay muchas plataformas, abundar con las figuras del entretenimiento y de la cultura, no desde, como les decía ahorita, desde un proyecto o una controversia, sino para documentar trayectoria, abundar en momentos específicos de sus carreras, me parece que es importante, es una manera de documentar, ¿verdad?, el trabajo que han hecho estas figuras, narradas desde la primera persona, narrado por ellos mismos, y eso también es uno de los valores del proyecto. Como les mencioné, está Vanessa Serra, y el otro recurso que tenemos es un editor que es el que maneja la colocación en las plataformas sociales digitales, que él es Joel Reyes. Básicamente. 4 minutos y medio. Para que Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre me encanta volver a mi alma mater, que es uno de mis grandes amores y grandes dolores, por lo tanto. Primero, tan pronto hablamos de lo que nos sugirieron los temas que íbamos a discutir, lo primero que pensé fue que cuando uno empieza a trabajar en audio, aprende que 5 minutos es un montón. Es un montón, en 5 minutos se da una historia entera. Pero bueno, mi historia empieza, para contestar la pregunta de Víctor de cómo surgió el proyecto, El Meollo, se llama el podcast, pues no fui yo. Yo no soy la persona para contestar esa pregunta porque lo creó Oscar Serrano, el colega Oscar Serrano. Y él lo creó
como un proyecto de periodismo explicativo. Ahora les voy a abundar un poco de eso, pero quiero decirles cómo yo llegué al proyecto. Yo creo que fui la tercera persona a la que él se acercó para hacerlo. Y finalmente, porque conversamos sobre las intenciones, sobre la preocupación que llevó a Oscar a tratar de crear este proyecto, estuvimos en sintonía. Yo pensé que en Puerto Rico hacía falta un proyecto como este, un proyecto de periodismo explicativo. Yo no lo habría llamado así antes, pero había hecho ese tipo de investigaciones antes. Había publicado proyectos en los que yo trataba de ir hacia atrás, ir a mirar a la historia para entender cómo habíamos llegado al revolú en el que nos encontramos sobre algún tema en particular. Por ejemplo, hacía muchos años había publicado una historia sobre el puerto de Ponce y toda la historia de el dinero público que se había gastado ahí, y era como una idea, yo, ok, esto podemos hacerlo por ahí, ese puede ser el approach. Entonces, pues mi rol en el proyecto, Oscar es el productor ejecutivo, podríamos decir, y creador. Ezequiel Rodríguez Andino, a quien ya han mencionado unas varias veces aquí, porque es la estrella del podcast puertorriqueño, del podcast bien hecho, del podcast narrativo y el podcast periodístico. Pues Ezequiel es el productor y también hizo la mezcla de sonido, hizo un montón de cosas. Él es la estrella. Y yo accedí a trabajar en este proyecto precisamente porque Ezequiel iba a estar, porque tenía mucho interés en trabajar con él. Y entonces yo entré a trabajar como reportera y como editora. Entonces, ¿por qué lo hicimos? ¿Cuál es el germen y por qué hicimos el acercamiento que hicimos de periodismo explicativo? La idea era pensar que Puerto Rico, como ustedes saben, no se los tengo que decir ni jurar, enfrenta unos retos enormes y llevamos décadas patinando en los mismos problemas, y la prensa que sobrevive en Puerto Rico, la mayoría es prensa de diario, ¿verdad? O sea, que estamos cubriendo lo que está pasando el día a día, y sentíamos que había un espacio y también, más que un espacio, una necesidad de explorar los temas de una manera más profunda, para tratar de entender la raíz del problema y entonces para poder proyectar a futuro. Y en el caso de la energía, que creo que pues, es el problema más apremiante en Puerto Rico, pues nos daba la oportunidad de entender de dónde veníamos. De dónde veníamos porque estamos en un momento crucial en Puerto Rico de transformar nuestro sistema. Y creíamos que era la responsabilidad del periodismo ¿verdad? Ofrecerle a las audiencias esa información. Y el podcast, no me pregunten por qué se decidió podcast, porque Oscar ya tenía la idea, pero nos dimos cuenta que era un gran vehículo para contar este tipo de historia. ¿Por qué? Porque aunque a mí me encanta leerme reportajes bien largos, es lo que más me gusta escribirlo, me gusta leerlo, es a lo que me dedico la mayor parte de mi semana leyendo reportajes bien largos. Sé que desgraciadamente no es lo que más se lee en Puerto Rico y lo más que se publica, tampoco hay mucho espacio para ello. Entonces, el podcast ofrece para ese tipo de historia una ventaja. No me encanta la palabra porque no voy a decir que el escrito no vale, es mi medio favorito, pero ofrece una cercanía que para una historia tan intensa y tan larga y que mira para atrás, teníamos la esperanza de que al oyente le atrayera y sintiera que esa historia tenía que ver consigo. Por eso usamos unos recursos de los que podemos hablar ahorita, que yo creo, unos recursos narrativos para acercarle la historia a la gente. Eso fue un poco la idea que tuvimos cuando nos sentamos en ese primer café, Oscar y yo, y a pesar de los muchos retos, yo creo que más o menos nos salió bien. Mira ahí. Los 5 minutos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado en la producción y sostenimiento del podcast y cómo han enfrentado esos retos? Luis. Bueno, retos un montón y no pudiera decir cuál es el más grande de todos. Quizás puedo identificar 3 retos grandes dentro de lo que es el podcast de cerca en el contexto del Centro de Periodismo Investigativo. El primero es
que como dije anteriormente, el podcast está, como quien dice, tiene ese chaleco de fuerza de que tiene que haber una investigación publicada o que esté publicando a la misma vez que sale el podcast, y ese ha sido, yo creo que una ocasión nada más pasó eso. Eso que la mayor parte de las veces es una investigación publicada. ¿Qué pasa? En el centro, la mayoría de los periodistas, como dije, son prensa escrita, no estaban acostumbrados a trabajar el formato de audio. En mi caso, yo había tenido la oportunidad de haber trabajado con el equipo de La Brega en el episodio de las Cartas de la Quiebra. Ahí nació, ¿verdad?, el interés, en mi caso, ¿verdad?, de trabajar con ese formato. También tuvimos la oportunidad de trabajar con En qué quedó, el episodio de la Ley 22. En qué quedó en sí como proyecto también fue fundamental, ¿verdad?, a la hora de que estábamos diseñando el podcast, pero de nuevo, son equipos que estaban acostumbrados a trabajar en audio y yo quizás era el único que venía de prensa escrita. Acá al revés, tenemos el equipo completo y yo estoy tratando de llevarlo a audio, así que tienen que cambiar ese chip. Y cuando digo cambiar el chip, es mucho más complicado de lo que suena. Estamos hablando desde que del primer día que tú estás llevando a cabo una investigación, tú tienes que grabar pensando que eso va a salir posiblemente en un podcast. Quizás sin tan siquiera saber qué va a ser ¿verdad?, cómo se va a contar esa historia, pero por si acaso, porque pues de nuevo tenemos ese chaleco de fuerza de que tiene que haber una investigación escrita para poder entonces trabajar nuestro podcast. Eso es un gran reto. Tienes casos como el episodio del Camino del Agua, donde el compañero Rafael RNG se tiró de nuevo a un acueducto comunitario a grabar todo el proceso subiendo hasta llegar allá arriba y se pudo grabar y quedó chulísimo. Hay otras veces que quizás no sale no es tan cómodo. En el episodio de las escuelas charter, la compañera Tatiana Díaz tenía un montón de audio buenísimo, pero cuando está grabando se escucha, que me pasaba a mí, y las interrupciones. Eso pues para audio pues presenta un gran reto, ¿verdad?, a la hora de montar el episodio. Eso por un lado. Lo otro es, como dije, venimos de prensa escrita, estamos tratando de trabajar audio. Escribir un libreto no es igual que escribir una historia. De nuevo, el cambiar el chip. Tienes que empezar a escribir para audio, oraciones más cortas, quizás el palabreo lo puedes dejar a un lado para la historia escrita. Acá tienes que pensar en que estás escribiendo, que te van a escuchar. Y ese tipo de cosas pues presenta un reto tanto a la hora de escribir el libreto como para nosotros, en el caso de Carla y mío, de editar. A mí se me hace todavía súper difícil cambiar ese chip. Ok, estoy editando ahora un libreto. Vamos de nuevo. Y me toma tiempo y pues uno trata de acomodarse, ¿verdad?, para que pueda salir. Y por último, en el caso del centro, estamos trabajando con un calendario editorial donde la prioridad va a seguir siendo, ¿verdad?, el formato, ¿verdad?, escrito. Así que tratar de meter el podcast, ¿verdad?, o la producción del podcast dentro de ese calendario editorial presenta un gran reto. Lo tratamos en las primeras 2 temporadas de trabajarlo a la vez, quiero decir, trabajar los episodios y publicarlos. Eso pues no nos fue tan bien. De nuevo, pues ¿verdad?, el tiempo no era suficiente y de nuevo, siendo la prioridad la parte escrita, pues el podcast sufrió un poquito ahí en ese aspecto. Así que hicimos un cambio y para esta nueva temporada que estamos trabajando y que esperamos terminar pronto, estamos entonces preproduciendo los episodios para que cuando se publiquen ya tenemos los episodios producidos, hechos, montados, y es cuestión, ¿verdad?, de publicarlos con la regularidad que esperamos tener, que es, ¿verdad?, si todo sale bien, una vez a la semana, que entendemos que es un sweet spot, por decirlo así, para que la audiencia también pueda tener esa expectativa y nosotros cumplir con esa expectativa de que cada semana tú vas a tener el episodio de cerca. Así que eso, ¿verdad?, yo creo que han sido 3 grandes retos que hemos tenido con el podcast de cerca dentro del contexto del trabajo del Centro de Periodismo Investigativo. Comienzan los 5 minutos. Un poco lo que dice el compañero, cuando uno viene de la prensa escrita, no somos rostros conocidos, no, más allá te conocen, ¿verdad?, por el nombre en las historias, y cuando sales a este escenario utilizando las redes sociales para, por ejemplo, un Instagram, un Facebook,
como gancho para que entonces se muevan a una plataforma de YouTube a buscar el producto, pues no saben quién es fulana de tal. Entonces eso es lo primero, un poco empezar a exponerte más para que la gente asocie nombre con cara. Eso es uno de los retos. En ese sentido, uno viene de no tener una comunidad muy amplia a nivel de redes sociales, y entonces tienes que comenzar a cultivar eso para que esa misma comunidad también se traslade a la plataforma que estás utilizando, que pues viene siendo YouTube, y mover a esta gente a que se suscriban al canal, que es lo esencial para sobrevivir aquí cuando uno lo hace a nivel individual, porque, y me adelanto en otro de los retos, es que si quieres auspicio económico, pues lo que tienes que presentar son tus números. Y tus números es independiente muchas veces del contenido. O sea, las experiencias que he tenido, si me han preguntado de qué se trata esto, es bien mínimo. Los números es lo que están considerando, y a partir de ahí tienes o no tienes presupuesto para continuar, o que te auspicien, ya sea también hay el recurso de intercambio, pero hay profesionales detrás de esto que quieren de alguna manera generar un ingreso. Nosotros, el grupo que tengo está súper comprometido, y pues en ese sentido no es que estemos dependiendo de este proyecto como nuestra fuente económica, sino que hemos querido sacarlo afuera, que la gente lo conozca e irlo desarrollando poco a poco. Así que en ese sentido no tenemos, claro, quisiéramos un golpe de suerte, pero no tenemos una prisa de que si no generamos esto, pues o no puedo continuar o etcétera, sino que lo hemos ido haciendo. Afortunadamente sí hemos tenido algunos auspicios, no grandes, pero nos han permitido continuar. Como les dije ahorita, no lo trabajamos con una regularidad, sino de forma bisemanal, por eso mismo, para poder hacer un trabajo de calidad. Pero para mí ha sido bien lamentable el asunto de que se mida el proyecto o el producto por estos números, porque si uno va a los videos, pues los videos individuales tienen otros números versus lo que puedas tener como suscriptores. Igualmente los números que generas a nivel de las redes sociales son muchísimo más, pero eso no se replica en el canal. Entonces, el que las marcas estén apostando a esos números versus el contenido, pues es un problema, y yo hago la analogía un poco con los periódicos a nivel digital, que lo que se cuenta son los clics independientemente de que estén leyendo. Eso se manifiesta acá de esa manera. Así que para nosotros, básicamente, ese ha sido el reto, poder generar unos auspicios con una regularidad, pues para mantener una calidad a nivel de producción y poderlo hacer con mayor frecuencia. Quisiéramos que esto fuera por lo menos una vez por semana, pero no ha podido ser así, y en ese sentido pues he procurado que al momento de seleccionar a los invitados no sean la figura trending, por así decirlo, porque no puedo competir con los diarios que probablemente entraron en un plan de medios y tienen entrevistas con esa figura, y yo no voy a competir con eso. Así que busco otras fuentes que puedan ser interesantes, que, como les dije, puede ser que tengan un proyecto en el momento, pero la conversación o la entrevista no se va a centrar en eso para que no pierda vigencia. Básicamente, como les digo, es la cuestión económica y el crear esa comunidad de suscriptores para que pues replique a nivel de auspicios. Pues en el caso de El Meollo, que lo que se ha producido es la primera temporada y que después de terminarlas se habló de la posibilidad y de la intención y de que se quería seguir produciendo, ¿verdad? Más temporadas. Pues el mayor reto, obviamente, es el económico,
que lo acaba de decir Rosalina, pero antes de ir ahí, quiero hablar de retos en la producción de la temporada que ya hicimos, que están muy relacionados. El mayor reto es definitivamente los recursos. Y cuando digo recursos es las personas que puedan trabajar. Nosotros éramos 3, los mencioné, a Oscar, a Ezequiel y a mí, y producir un podcast narrativo con la calidad que merece, con la calidad que merece el trabajo, con la calidad que nosotros queremos y que merece la historia y que merece los oyentes, pues escucharon a Lana, requiere mucho trabajo. Es un proceso largo, de mucho tiempo e idealmente de bastantes personas, no de 3. Porque cuando somos 3, escribiendo, reporteando y editando, pues se te van cosas. Y yo estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos nosotros 3 en esas condiciones, pero yo escucho el podcast y yo lo encuentro, siempre uno lo encuentra fallas, pero lo encuentro fallas. Y esas fallas tienen que ver con, pues que en las condiciones en las que tuvimos que producirlo, esta temporada nosotros la vimos un poco como un piloto. ¿Verdad? Fue un piloto, a ver, esto funciona, esto tiene carne de donde sacar. Obviamente la tenía, pero había que, ¿verdad?, hacerlo, hacer el ejercicio. Y ese fue el reto mayor en la producción como tal de la temporada. Y ahora, con la intención de continuar, nuevamente yo estoy relevando aquí lo que Oscar me ha dicho, porque yo no soy la persona encargada de eso, pero sí sé que la intención de Oscar y de los demás, y de los otros 2 productores ejecutivos era conseguir más fondos. Este podcast se financió con subvenciones de organizaciones sin fines de lucro. Y entonces, pues, tratar ya con el trabajo hecho, ya con el premio de la ASPRO, ya con, ojalá, algún respeto de que lo podemos hacer bien, pues salir a la calle a buscar un poco más de dinero para producir una segunda temporada. No les puedo decir dónde está eso, porque tampoco hablo con Oscar a menudo sobre el tema, pero ese era, ¿verdad? Ese era el horizonte y ese es el reto de ese horizonte. Y nada, o sea, yo pienso que este tipo de proyectos, inclusive dentro de los medios tradicionales, es la misma razón por la que no se producen, porque requieren muchos recursos, mucho tiempo. Hacer un proyecto narrativo requiere que, pues, por ejemplo, en el caso de la redacción del CPI, pues para que suene bien hay que estar horas en el estudio, hay que estar horas en la calle y no todos los editores o no todas las redacciones o lo entienden o lo pueden sufragar, y cuando yo sufragar me refiero a tiempo, ¿verdad? No pueden dedicar sus periodistas a eso. Y entonces, pues yo creo que ese es mayormente el reto en Puerto Rico, también entender que para que las cosas suenen tan lindas hay que dedicarles mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así que, pues bueno, o sea que también tal vez un poco de aprendizaje de lo que hace falta para que suene bien. Un reto también es que digamos que hay unas figuras que están en múltiples plataformas y que además tienen un podcast, y eso es un beneficio que tienen ellos. Entonces, utilizan todas esas audiencias a favor de sus propios proyectos, pues porque participan de noticiarios, pues están en la radio, están en todos los escenarios, y entonces adicional tienen sus respectivos podcasts y les resulta exitoso porque pues pueden unir todos esos elementos a favor de ese proyecto, y eso es un poco la competencia a la que uno sale cuando entra en esta selva, le digo yo, de estas plataformas. La tercera pregunta va precisamente un poco en esa línea. ¿Qué cambios o apoyos creen que hacen falta en Puerto Rico para que los podcasts puedan crecer y tener mayor impacto, mayores audiencias? Para crecer un podcast en Puerto Rico, es difícil, o sea, es una conversación que constantemente se tiene, por lo menos en el caso de nosotros. O sea, Rosalina hablaba de los números.
es inevitable mirar a los números y muchas veces, ¿verdad? Que uno puede sentir un poco de frustración por la calidad del trabajo y estar seguro de que se contó una historia bien, de que se hizo bien, se editó bien, el sonido está perfecto, puede ganar premios, vamos, es todo, pero a la hora de la verdad, pues siempre sigue siendo el reto, ¿verdad? ¿Cómo creamos más audiencia? ¿Cómo logramos que más personas escuchen este tremendo trabajo, ¿verdad? Y todo el tiempo que se le dedica a él. Así que es un reto. Además de verdad, de que está la parte del dinero, los recursos. En el caso del centro, pues tenemos la suerte, ¿verdad? De que el centro ha hecho una apuesta no tan solo al podcast de cerca, ¿no? Al podcast narrativo también. Tenemos Agenda Propia, ¿no? El podcast de Damaris Suárez, que lo utilizo de ejemplo por la línea de la pregunta, porque Damaris, ¿verdad? Y ese proyecto de Agenda Propia vivía en radio, ¿verdad? Se grababa, ¿verdad? Y luego se publicaba el audio, pero recientemente se hizo una transición al video, ¿no? Buscando cómo, ¿verdad? Maneras distintas de empaquetar, como nosotros decimos, ¿verdad? Lo que se está produciendo y buscar, de nuevo, el fin siendo aumentar la audiencia. Y ahora pues tiene el video y se hacen los clips y se ponen en redes sociales, ¿verdad? Apostando a que pues van a ser más las personas que consuman este tipo de trabajo a través de redes sociales. Así que ese pudiese ser una de las cosas, ¿no? Quizás, no sé si vaya a salir, pero pues la apuesta al video, ¿no? Y a mezclar el formato de audio con video a la misma vez puede ser algo. Lo otro es las colaboraciones. En el centro hemos tenido muy buena experiencia, ¿verdad? Colaborando con otros medios. En el caso del podcast, sí hemos tenido la discusión, ¿verdad? De cómo podemos colaborar con otros podcasts con la idea de que pues, si ellos tienen una audiencia ya establecida, pues quizás esa audiencia se va a interesar en lo que estamos haciendo nosotros y podemos compartir, ¿no? Esa audiencia. Es un reto en el caso del centro porque pues, el centro tiene su identidad y tiene su trabajo y pues a la hora de buscar aliados o colaboraciones pues también tenemos mucho cuidado en a dónde buscar esas colaboraciones, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con a quién elegimos a la hora de hacer eso. Así que presenta un reto, pero de nuevo puede ser otra opción ¿verdad? Para aumentar y crecer esa audiencia y lograr que sean más las personas en Puerto Rico que escuchen este formato y lo consuman. Yo diría que esas serían, en el caso del centro, ¿verdad? De nuestra experiencia, dos cosas puntuales que entiendo que pudieran ayudar a nivel general, ¿no? de aumentar el interés hacia este tipo de trabajo. Se siente aquí como una competencia. ¿Qué puedo abundar a lo que ha dicho el compañero? Nosotros estamos ahora mismo aquí en Río Piedras, en San Juan, y nosotros creemos que la manera en que nos comportamos en términos de cómo consumimos contenido es la misma que tiene el que está allá en Lajas, que es mi pueblo, en el barrio La Haya, y no es real. Así que creo que también tenemos el obstáculo de que no hay una cultura de podcast. O sea, hay mucha gente todavía que no ha descubierto esta manera de comunicar para llegar a nuevos contenidos. Hay que crear y seguir ahí persistiendo en eso para que la gente sepa que esto es otra manera de tener información, ya sea de carácter noticioso u otra más cultural, relajada, como puede ser lo que yo estoy presentando, sin dejar de ser informativa. Así que creo que eso también es una cosa que hay que trabajar, que la gente reconozca más este tipo de medio como uno al que pueden acercarse, que es curioso porque, por ejemplo, en Puerto Rico la radio a nivel de la frecuencia AM sigue teniendo muchísimo auge y es una fuente principal, pero no han hecho todavía la transición a este formato. Así que eso es un obstáculo. También algo que
que ocurre mucho y lo sufren los medios grandes, es que la publicidad a nivel digital no paga igual que lo que paga a nivel de medios tradicionales, como puede ser el impreso o puede ser la televisión. Todavía en Puerto Rico el asunto de la publicidad digital no ha alcanzado los números que en algún momento han tenido estos medios tradicionales, y eso también se tiene que comenzar a replicar a nivel digital. Esto me parece que eso sería pues de grandísima ayuda para que estas plataformas continúen, ¿verdad? Yo no creo que sean escollos que hagan que desaparezcan, no me parece. Pero aquí en Puerto Rico todavía nos queda el que la gente lo reconozca y lo convierta también en uno de sus medios y no sea la fuente principal Facebook. Porque esa otra parte que no lee medios tradicionales se está informando a través de Facebook y eso no es a lo que deberíamos apostar. Me encanta porque vamos como en orden. Lo que yo iba a decir era que por donde quería empezar era porque hay una dificultad de que los ciudadanos en Puerto Rico reconozcan el podcast, conozcan de los podcasts, pero yo iba a decir, porque cuando piensan en podcast lo que piensan es en entrevista que yo la pongo entre comillas, porque cuando Rosalina empezó su proyecto, yo te escribí diciendo, a mí me emocionó porque yo creo que aquí hace falta, es uno de mis géneros favoritos, en la entrevista de verdad. Y ella está haciendo eso, a mí me encantó porque aquí no se hace entrevista, aquí la gente piensa cuando uno dice podcast es gente ahí a hablar 3 horas, a decir lo que se le ocurrió de cualquier tema. Y entonces yo iba a decir que la gente reconoce la entrevista como podcast porque en el caso del periodismo narrativo, del podcast narrativo, es todavía más difícil. A pesar de que esa es la imagen que hay fuera de Puerto Rico del podcast, viene desde ese lugar, desde lo narrativo, aquí no se reconoce. Y uno de los retos, inclusive para producirlo, cuando hablas con las personas con las que quieres entrevistar para tu proyecto, es que entiendan lo que vas a hacer, porque los llamas y piensan que se tienen que vestir y poner lindos porque los vamos a grabar. Entonces ya yo he aprendido que les digo, mira, es solamente audio. Y Alana me dio una frase que no es descabellada, pero no se me había ocurrido decirle, es un documental sonoro o en audio, y eso me ayuda a que entiendan lo que vamos a hacer, porque nunca han escuchado un podcast narrativo, así que no tienen idea y después se sorprenden con el meollo. Nos pasó con varias de las personas que hablamos, estaban emocionadísimos porque se encontraron sus voces en ese espacio creado con tanto cuidado y con tanto cariño y que los ubicaba en un lugar que tal vez ellos no se pensaban. Así que bueno, eso yo creo que es un reto para el periodismo narrativo en general, para el periodismo narrativo en audio en particular. Y pues ya lo han tocado también en el caso del meollo, pues la distribución. Al ser un proyecto, primero un piloto y segundo un proyecto que aunque no fuera piloto probablemente muy limitado en sus recursos económicos, pues entonces ¿cómo llegas a los oídos de la gente? ¿Cómo llegas a que si la gente no sabe que este tipo de periodismo existe, lo busque o le salga porque su algoritmo se lo recomiende, si ya no tienen un hábito de escuchar este tipo de historia? Así que ahí yo creo que la manera de atenderlo, igual que en todos los demás retos del periodismo, pienso yo, es la colaboración. Es colaborar con otros medios, qué sé yo, un proyecto como el nuestro, a lo mejor podemos hacer uno de los episodios que sea en colaboración con Telemundo, con El Nuevo Día, con el CPI, con todas, o sea, de repente traer gente de otros lugares y eso amplía las audiencias. Y yo siempre pienso que la manera de enfrentar los retos es hacer las cosas mejor, más calidad, porque mientras mejor quede, si no lo escucha nadie, por lo menos estás orgulloso, pero probablemente la gente, ¿verdad? El boca a boca llegará. Ahora mismo, pues, yo creo que el meollo tiene la posibilidad de tener una segunda vidita este año con el premio y con que alguna gente finalmente se enteró de que existe y que empiecen a pasarlo.
Y nada, mejor periodismo, siempre mejor periodismo, aunque nadie te lea, aunque nadie te escuche, no importa. Yo he tenido la ¿Cómo lo hicimos? oportunidad. Porque se sentía como un game show. O sea, ¿Quién no, ganó? definitivamente. La ironía más grande es que de todo un panel de sonido, el sonido más reconocido que se le va a llevar a la gente va a ser el del cronómetro esté sonando. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con casi todos ustedes de una forma u otra en el género del podcast. Y voy a tomar un breve segundo para añadir lo que en mi opinión son algunos retos para el podcast en Puerto Rico. El primero, y esto es en general hacia el periodismo, particularmente periodismo narrativo, o cualquier forma de periodismo que no sea el hard news, es que seguimos pensando en el periodismo como un negocio. Y mientras sigamos pensando en el periodismo como un negocio, el periodismo se va a estancar, porque los intereses del capital van a ir por encima de las historias que queremos contar. Y esto representa una gran cantidad de retos, porque ¿cómo financiamos nuestro trabajo? Somos periodistas, tenemos que sobrevivir de algo, ¿no? Y ahí pues entonces desarrollar estos públicos es crucial, es esencial para la supervivencia de nuestros proyectos, porque el periodismo financiado por el consumidor le brinda a la prensa una verdadera libertad, ¿no? No una línea editorial que tiene que respetarse y no una empresa que cuando mira que algo no le está generando el ingreso que desea que genere, pues entonces decide recortarlo. Eso por una parte. Segunda parte, hay que cambiar la cultura de radio en Puerto Rico severamente. Uno de los grandes problemas que tenemos en el audio es que los escuchas en Puerto Rico están acostumbrados a que el periodismo sonoro es lo que escuchan a Rubén Sánchez haciendo en WKQ, y eso me provoca un pequeño... Sí, algo como lo que pasó en el día de hoy, por ejemplo. Mucha gente piensa que esto es periodismo, y esto no es culpa de los buenos colegas que tenemos haciendo periodismo en radio. Esto también es culpa de las estaciones de radio que no le dan los recursos a los periodistas para hacer las cosas, ¿verdad?, bien. Y sabemos que hay muchos colegas que quieren contar buenas historias en radio, pero los colegas de radio son Cuca Gómez. Ellos lo producen, ellos lo hacen, ellos, o sea, tienen que hacer toda la parte todos los días, y esto es sumamente difícil. Y ustedes todos han pasado por el proceso del podcast, que saben que son muchos pasos, desde el más sencillo, que puede ser una entrevista sit down, hasta el más complejo, como La Brega y los demás podcasts que se han mencionado aquí. Así que esos son como dos retos que creo que tenemos que educar al escucha en Puerto Rico a escuchar diferente. ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero esa es una de las cosas que hay que hacer. Vamos a abrir el espacio ahora a preguntas del público. Quienes tengan preguntas pueden acercarse a alguno de los micrófonos y pueden preguntarle directamente a los panelistas. Estudiantes de periodismo sin pregunta. Preocupante. Nada, me interesó esa cuestión de la cuestión económica que menciona, de que, o sea, yo también concuerdo de que el periodismo se afecta cuando la prioridad es hacer ganancias, porque, o sea, ¿verdad? Nos están enseñando eso mismo en nuestras clases de periodismo, que la ciudadanía y traerle la verdad a la ciudadanía es lo más importante. Entonces, pensando en eso y la cuestión económica, ¿verdad? También con los ataques del gobierno de Donald Trump a la radio pública, y también pensando en la censura, aquí en Puerto Rico también, de parte del mismo gobierno. Y pensando más como en los comienzos de sus podcasts, cómo ustedes se autosustentaban. Está, ¿verdad?, esa cuestión de que el consumidor pues pague por el podcast y todo eso, pero si uno está comenzando, pues no tiene esos recursos. ¿Qué recomendaciones nos podían dar a estudiantes periodistas? A partir de mi experiencia, esto hay que buscar gente bien comprometida, que reconozca que no van a vivir de eso de manera inmediata ni un futuro
cercano. Y eso es parte de ese compromiso, se va a traducir en calidad del trabajo, ¿verdad? Mencionas el asunto de que se afecta el periodismo. El podcast, cuando lo llevas de una manera totalmente independiente, pues tienes el beneficio de que tú tienes un control total, ¿verdad?, sobre el contenido, y eso te puede dar una gran libertad en términos de lo que informas, pero igualmente pues tienes el reto de cómo mantienes el medio vigente, ¿verdad?, y con regularidad. Pero se puede hacer, o sea, consciente de que hay unos costos, o sea, te tienes que ir a un estudio a grabar o tienes que tener un lugar donde grabar, tienes que tener unos equipos. Esa es la parte práctica, técnica del asunto, y eso conlleva un dinero, pero no es para decir no lo puedo hacer. Tienes que asegurarte de tener un proyecto bien definido y persistir de verdad. O sea, es todo un ejercicio de resistencia, que a lo mejor hay una entrevista que tú entendiste que va a tener una gran acogida y esa no fue y fue la menos que pensaste. Eso pasa todo el tiempo. O sea, el ejemplo más reciente que tengo, una figura que para mí es enorme aquí en Puerto Rico, Cordelia González. Y yo, o sea, ha estado ausente del arte escénico por un tiempo, regresa con un proyecto extraordinario para interpretar a María Callas. Es una información que trasciende de la entrevista, y esa entrevista básicamente no se ha movido. O sea, porque también hay un problema. Nos creemos que nuestras figuras son Molusco, la Burbu y no sé quién más, y no conocemos a nuestros artistas. Entonces, todas esas cosas influyen, ¿verdad?, en cómo se mueve el contenido a través de las plataformas. Quiero añadir una cosa, si van a comenzar un proyecto y haces la pregunta desde la óptica de un estudiante o recién egresado de la universidad, yo quiero recomendar buscar mentores. Nosotros los periodistas, yo no estudié periodismo, como ahorita lo dijo Víctor, yo sí tomé clases en la antigua COPU con Lourdes Lugo de redacción. Eso fue 2 clases. Así que yo empecé en el periodismo en una redacción y yo aprendí mucho de lo que a lo largo de los años, ¿verdad?, he ido desarrollando en la redacción con mis colegas. Desgraciadamente, cada vez esa experiencia existe cada vez menos, cada vez nos tiramos al ruedo por cuenta propia. Entonces, yo pienso mucho en esto, cómo emular esa experiencia que yo tuve, ese beneficio que yo tuve de sentarme, compartir en una sala de redacción con colegas que llevaban 30 años ejerciendo la profesión, que no solamente saben cómo hacerlo, sino que son la memoria histórica del país y de las cosas que han pasado, de lo que no ha pasado, de qué hemos hablado, cómo lo hemos hecho antes. Así que, como he pensado mucho en eso, creo que sería muy interesante que empezáramos a desarrollar una costumbre en Puerto Rico de la mentoría. Esto en otros lugares del mundo es más habitual, aquí por lo menos no ha sido mi experiencia, y invitarlos a ustedes a acercarse. Ahora es mucho más fácil, usted le escribe un mensaje directo por redes sociales a un periodista. Yo quiero pensar, en mi caso es así, y conociendo a mis colegas, yo quiero pensar que la mayoría de los colegas le va a decir que sí, se va a tomar el café con usted, le va a dar la oportunidad, le va a dar ¿verdad?, sus comentarios a su proyecto, lo que sea, que es una manera que no estamos hablando de cómo sostener un proyecto, pero sí cómo llevar un proyecto que tenga una rigurosidad y un nivel periodístico decente. Solamente para añadir rapidito, y coincido con las compañeras, no sé de qué tipo de proyecto o qué estás pensando, pero si fuese una historia, ¿verdad?, un proyecto narrativo, yo recomendaría tener bien definida esa historia. He escuchado muchas veces, quiero hacer el podcast narrativo, y cuando le pregunto, ok, que tienes una historia, no pueden contar bien la historia, no la pueden decir en 2 horas. O sea, si tienes bien definida y tienes una muy buena historia,
hay oportunidades, no son muchas, pero hay oportunidades donde sí va a haber algún tipo, ¿verdad?, de recurso económico disponible para ayudar a producir esa historia y contarla. Así que yo creo que muchas veces ayuda mucho, ¿verdad?, tener bien definido lo que quieres lograr y perseverar para poder encontrar esas oportunidades económicas, que lamentablemente no son muchas como quisiéramos, pero las hay fundaciones, hay el proyecto de Laura, por ejemplo, o sea, hay gente buscando, ¿verdad?, o están abiertas a recibir radioambulantes. Sé que han puesto post donde dicen, si tienes una buena historia, haz el pitch, pues tienes que tener bien trabajado ese pitch, y ese pitch no requiere muchas veces recursos económicos, requiere, ¿verdad?, disciplina y sentarse y tener una buena historia y desarrollarla, por lo menos el pitch, para poder entonces buscar ese tipo de oportunidades. Hay dos cosas esenciales en cualquier proyecto de periodismo independiente: disciplina y consistencia. Si se dejan llevar por motivación solamente, el proyecto se va a morir antes de que lo lancen. Así que tengan eso en mente. Sí, bueno, mi nombre es Sofía de Jesús, soy estudiante aquí en la UPR, y mi pregunta era en cuestión de uno de los comentarios de Valentín, hablando de la importancia de cuando se trabaja en diferentes formatos, hacer ese cambio del chip. Y pues mi pregunta para todos los panelistas en cuanto a las recomendaciones que nos pudieran dar cuando se trabaja en diferentes formatos y que ustedes creen son los hábitos que ustedes han cultivado para hacer esos cambios y trabajar en los diferentes formatos. Sí, ese para una persona como yo que en noviembre cumplo 20 años ejerciendo la profesión y que en la mayoría de esos años lo que hice fue escribir nada más, ese es un gran reto. Luis lo dijo ahorita y lo describió perfectamente. Yo creo que he ido desarrollando la destreza, la puedo mejorar muchísimo más, pero creo que una de las claves que a mí me ha funcionado es pensar cómo puedo decir esta idea de la manera más directa. Y cuando digo directa me refiero a la oración. O sea, sin trastocar demasiado el orden, sin hacer demasiadas inserciones explicativas, nada más las necesarias, que es esa es mi manera de hablar, es mi manera de escribir. Yo soy Mrs. Tangente y me encanta, pero en audio eso no funciona tanto. Funciona irte la tangente, pero de manera directa nuevamente en tu redacción. También es bien útil leerlo en voz alta, literalmente leerlo en voz alta. Y una de las cosas que más trabajo me ha dado a mí y que creo que empiezo a entenderlo un poco mejor es saber que en audio no tienes que decirlo todo. O sea, en la narración, porque la historia se mueve con el diseño de sonido y con el tape, ¿verdad? Con la grabación de la entrevista que tienes. Entonces, eso te ayuda a mover la historia y tú no tienes que decirle al oyente, y ahora fulanito te va a explicar por qué piensa que es importante. Eso no lo tenemos que hacer. Y, por último, para dejarlos a ellos que digan algo, para mí ha sido un reto que en el periodismo narrativo, como lo decía Lana más temprano, es muy útil tener una historia personal porque hace que el oyente se siente identificado. Y habitualmente esa historia personal, la que mejor funciona es la de quien lo está narrando. Y yo me crié como periodista pensando, sácate de la historia, tú no eres la historia. Entonces, ese reto de cómo estar en la historia sin violar ese principio periodístico de no ser, ¿verdad?, no creerte la estrella. Creo que esas son algunas de las cosas que te puedo mencionar. En esa línea de lo que dice Laura, yo me he permitido, pues porque es un formato distinto a lo que presentan los compañeros. Esto no es una historia que se está narrando. Estoy de frente con una persona haciendo una entrevista. Entonces me he dado la oportunidad que quizás no es la práctica cuando uno está escribiendo una entrevista, pero en este caso, pues quizás sí he tenido experiencias con el entrevistado o entrevistada de trabajos particulares que he observado de ellos, pues hago comentarios y se genera un intercambio quizás un poquito más personal en ese sentido. Y eso ha sido, yo creo que chévere dentro de la dinámica de la conversación. Y en el género de la entrevista, independientemente sea un podcast o para la plataforma que sea,
uno tiene que escuchar lo que te están diciendo, porque como parte de la preparación, obviamente tú vas donde la figura busca su trayectoria, sus logros, sus frustraciones, etcétera, y quizás puedes repasar sobre eso y crear un bosquejo de preguntas, pero en una entrevista es esencial escuchar, porque es muy probable que tú tengas unas preguntas, pero lo que esa persona te está diciendo te puede dar un mejor contenido de lo que a lo mejor tú estabas proyectando a escuchar de ella. Y eso es algo que pues procuro, ¿verdad?, mantener dentro de estas conversaciones que tengo. Y como le dije en el inicio, aparte del valor del audio en este proyecto, pues el hecho de irnos a escenarios que sean consonos. Hemos estado en el interior de la sala de teatro, la sala de drama de Bellas Artes. Eso le da también como una intimidad, y ese entrevistado o entrevistada puede hacer comentarios particulares de sus experiencias allí. Eso ha sido también interesante. Así que uno puede aprovechar todos los elementos que tienes, el escenario donde estás, tratar de que esa parte visual sea diferente. Una recomendación que me hizo una productora y que la adopté de inmediato fue: Rosalina, no te sientes con un micrófono y le pongas otro micrófono de frente y que lo que veamos sea eso, 2 personas con 2 micrófonos. Vamos a ver algo diferente, y eso rápido la gente lo va a identificar. Eso también lo he adoptado. Y bueno, regresando al contenido, pues como una entrevista, pues hay que prepararse, hay que mirar a la figura, hay que revisar su historia, ir sobre eso, pero tratar de generar un contenido nuevo sobre esa misma persona, que a lo mejor crees que todo se sabe, pero siempre hay cosas nuevas que podemos descubrir. No tengo mucho que añadir, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Laura. Ella mencionó algo bien importante, por lo menos que en nuestro caso hacemos mucho, que es leerlo en voz alta. Te vas a dar cuenta de oraciones largas, te quedaste sin aire a mitad, obviamente está demasiado larga. Ideas sencillas, no compuestas. O sea, la persona que está escuchando no puede volver rápidamente a leer la misma oración como cuando estás leyendo, ¿verdad? Es distinto, así que ese tipo de cosas ayuda. Ya hablé también cuando comenté en el turno anterior lo del palabreo, pues eso, pues palabras rebuscadas, como dicen, palabras de domingo fuera, de cosas, ¿verdad? Mantenerlo lo más sencillo. Y en contenido y eso, yo creo que Alana lo mencionó ahorita también, ese juego de acción-reflexión, qué sé yo, confiar en el instinto, ¿verdad?, de lo que es curioso, perseguirlo, ¿verdad?, y tratar de eso, grabar todo. Cuando hablaba de cambiar el chip, muchas veces yo le digo a mis compañeros en el centro, es como que, mano, prende la grabadora desde que te bajes, para tenerlo todo, olvídate, o sea, grábalo y después vemos a ver y chequeamos, pero pues es mucho mejor eso y que nos ha pasado que cuando vamos para atrás no lo grabé, o se grabó mal, o no lo tenemos y hay que buscarlo de nuevo y volver a recrear o sea, no es tan fácil. Así que yo creo que si en el aspecto de verdad de conseguir el audio, si grabas todo, pues ¿verdad? Chances are, como dicen en inglés, que vas a conseguir lo que estás buscando y esas reflexiones, esos momentos. Y en la parte ya más mecánica, ¿verdad?, de escribir el libreto y eso, yo creo que es clave leerlo. Y muchas veces se escucha bastante obvio, pero no se hace. Y nos damos cuenta cuando vamos a grabar el VO y no leíste el libreto, te quedaste sin aire, o eso no se entiende, o cuando tú lo vas a pronunciar es una palabra de estas que te da problema y no te sale. Pues, para evitar eso, pues lo puedes lograr capturar si lo lees desde antes en voz alta. Y una cosa más, escuchar muchos podcasts buenos, no consumir porquerías, porque las porquerías se te pegan, así que buscar cosas buenas. Y sí, eso es verdad, es verdad. Eso es así, buscar cosas buenas, cosas que tú admires, entonces disectar por qué me gusta, qué es lo que funciona, qué es lo que quiero emular, de dónde puedo, ¿verdad?, de dónde puedo agarrar. Y sí, lo de las palabras, yo aprendí en el meollo que la palabra común, solidaridad, es bien difícil de leer. Me dio muchísimo trabajo, parece una bobería, pero dio mucho trabajo. Tengo un contraargumento del punto de Laura de no escuchar cosas malas. Yo pienso que las cosas malas
nos ayudan también a aprender qué no podemos hacer. Por eso a veces también cuando leemos mala literatura, esto es un consejo que da Stephen King en su libro On Writing, muy bueno, leer cosas malas también nos ayuda a saber qué podemos identificar y evitar. Tenemos una última pregunta por acá, seamos breves por favor entre las respuestas. Vladi. Bien breve, más que contento que esto esté pasando, yo como que soy bien nerdo del podcast sonoro, aunque le llego más desde la producción y desde la gestión cultural y llevo unos meses dándole a este tema, así que con mucho respeto me tomo un poquito de pauta para compartirles una selección que hice de podcast y contenidos de Puerto Rico, ¿verdad? Precisamente porque nos tenemos que escuchar y yo creo que a veces perdemos de perspectiva la trayectoria de podcast sonoro que hay aquí en Puerto Rico, desde los tiempos de Te Cuento para allá en Radio Universidad hasta acá, y que a veces también esa dificultad de pasar del audio, de los productos sonoros, a lo que es la publicidad común, ¿verdad? Que es bien visual y de las redes sociales, pues a veces como que pierden fuerza los proyectos ahí, así que hacen falta, pienso yo, esfuerzos desde ese otro lado de la publicidad. Creé una página que se llama audiopías.com y ahí hay una sección con más de 30 producciones. Están las radionovelas de Negras, está el CPI, está la Sala de Todas, hay mucho ahí, ¿verdad? Eso es jugando para el equipo, como yo digo, así que la comparto para que nos sigamos escuchando y salgan mejores podcasts sonoros. Gracias, Vladi. Audiopías.com. Audiopías. Una sola palabra. Tomó un momento, Vladimir estuvo con nosotros en la producción de esta nueva temporada que no ha salido, estuvo trabajando con nosotros en el podcast de cerca, buenísimo. Gracias, Vladi. Una preguntita rápida. Es para, como tal, saber qué exactamente es lo que yo busco, ¿verdad? Como para empezar a crear un podcast. ¿Cómo yo saco la idea correcta de un podcast? Y cómo por eso yo sé escoger bien los recursos para el podcast. Primero por ti en términos de qué temas te interesan a ti. ¿Qué temas tú entiendes que son los más fáciles que puedes manejar? Porque no te vas a ir a explorar con un tema completamente ajeno a ti y sea ir aprendiendo, aprendemos sobre la marcha, pero mientras más documentada o más cercana al tema que vas a abordar, más cómoda te vas a sentir, quizás se te va a hacer muchísimo más accesible buscar los recursos, etcétera. Me parece que ese sería el primer paso y a partir de ahí, pues definir qué dentro de ese tema que te gusta o que es el que mejor manejas, definir un proyecto. Supongo que también tienes que saber qué tipo de periodismo te interesa hacer, periodismo en audio. O sea, si quieres, como aquí hay 3 ejemplos, 2 de narrativo, pero uno más de periodismo de investigación, otro más periodismo explicativo, y las entrevistas, y ¿verdad? El espectro es amplio. Supongo que a lo mejor el tema te dice cuál es el acercamiento que quieres en términos de género, o al revés, o te gusta mucho lo narrativo, entonces qué historia sería chévere contar desde ese lugar. Y sí, estoy de acuerdo en que para un proyecto que va a tomar tiempo y que va a requerir esfuerzo y sacrificio, pues es mejor hacerlo sobre cosas que te gusten, pero igual es muy interesante escuchar a alguien aprender de algo de lo que no sabe nada. Eso fue lo que hicimos en El Meollo. Yo sabía lo que sabemos la mayoría de las personas y dijimos, bueno, pues vamos a explorar cómo llegamos a este revolú que tenemos aquí con la luz. Y esa exploración es también interesante. Así que si hay algo de lo que tú no sabes nada, pero te interesa muchísimo, pues también puede ser una opción. Sí, no, con eso me refería a que, por ejemplo, si, no sé, siempre has trabajado dentro del hard news, o has trabajado deportes, o has trabajado en el área de cultura, y a lo mejor por ese tema es el que se te facilita, pues va a ser mucho más accesible para ti. Pero siempre, como dice Laura, vamos a descubrir cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, Luis Valentín, Rosalina Marrero, Laura Pérez. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por habernos acompañado. Y
Y gracias, Víctor, por la moderación del foro. Gracias a los compañeros, estuvieron fantásticos. Cuando yo era estudiante de periodismo me encantaba que vinieran periodistas y escucharlos. Así que espero que mis estudiantes y los estudiantes de los demás colegas hayan disfrutado de este foro. Ahora la decana le va a ser entregada unos obsequios. Al público les recuerdo que las actividades, vamos a tomar un receso ahora para el almuerzo y las actividades se reanudan a la 1 con una actividad del podcast en las relaciones públicas, seguida de otra de comunicación audiovisual. Así que les esperamos. Gracias.